Muy buenas noches, aquí estamos de vuelta en el canal del Ingenio, en el programa número como 26, Robert, yo creo 27, de nuestro canal, en el estudio. Hoy tenemos una plática muy buena. Siempre repito lo mismo, que digo que es muy buena, y con un invitado que se ha ido convirtiendo en un muy buen amigo con la medida que lo he ido conociendo, y que es el ingeniero industrial Vinicio Montiel, quien es una persona muy conocida, que proviene de una familia del campo de toda la vida. Ahorita estamos platicando del abuelo de San Miguel y Compuertas, y del papá, y pues de toda la familia, ¿no? de agricultores. Y el tema por el cual estamos aquí el día de hoy, voy a hacer una breve reseña antes de que empecemos a platicar con Vinicio. La semana pasada a mí me ha llamado mucho la atención, y lo he platicado con él, el tema de la cuestión agrícola en cuanto a los químicos que se utilizan, los herbicidas. Le platicaba de que desde mi punto de vista hay mucha información, por ejemplo, con las semillas transgénicas. Hoy vamos a hablar sobre el glifosato. Hay mucha información que habla pestes, y hay mucha información que habla maravillas. Y para uno que está fuera del ámbito agrícola, que no es productor, que desconoce todo lo que ellos, las vivencias y los problemas que enfrentan, y a la cuestión de la producción y la competencia, pues uno lee y es muy románticamente, como escribiste, o sea, una idea romántica de lo que debe ser la vida y la ecología y la salud y todo así bonito. Pero la verdad es de que pues cualquier modificación, ya sea en cuanto a semillas, ya sea en cuanto a herbicidas, pues para ellos les representa un verdadero problema, porque están en una competencia global, y tenemos un gigante de vecino que yo creo que es el que marca las pautas en cuanto a los precios y a las producciones. De tal manera, y yo había publicado la semana pasada, el glifosato es un herbicida que se descubrió desde 1979, y yo hablé sobre unos artículos que había hecho en la jornada. El más reciente fue hace una semana. Víctor Manuel Toledo, que es un ambientalista, que fue exsecretario de Medio Ambiente en el presente régimen, y en el cual el artículo, y en otro que leí de él anteriormente, habla lo presenta tal cual como si fuera productor de cáncer en el ser humano, y dado por lo cual en muchos países de Europa, en la Unión Europea y en algunos de América, ha ido prohibiéndose su uso. Pero yo lo escribí también pues en la manera romántica de uno como lector, ¿no? Y de las ideas que se forman. Vinicio sabe perfectamente bien la problemática que ellos enfrentan, tiene su idea bien formada del glifosato, y es básicamente el motivo de la invitación. Y te agradezco, Vinicio, de verdad, que hayas aceptado, que estés aquí en la entrevista, y que podamos platicar y saber la opinión. Primero, pues, tu opinión en cuanto a la prohibición que se hizo ley en apariencia de aquí al 24, que se va a ir restringiendo el uso para que en el 2024 ya quede eliminado dentro de los herbicidas el compuesto químico del glifosato. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Paco. Te felicito por tu programa, porque la verdad pues es un foro donde se pueden expresar cualquier idea, ¿no? Y es lo que necesitamos, sí. Que la gente intercambie sus ideas con la información, con la mejor información que se tenga, y olvidarnos de dogmatismos, ¿no? De ser, pues tener nuestras ideas centradas en información real y verídica, y olvidarnos de partidos políticos y de ideologías, ¿no? Y yo así vengo en ese plan ahorita, ¿sí? como precisamente. Como un simple productor agrícola, un productor de granos,
Pues yo soy tercera generación de productores agrícolas. Mi papá, mi abuelo se dedicaban a esto. Y comentábamos que muy relacionado con los orígenes de las actividades productivas de mi abuelo, con el ingenio azucarero, porque él empezó trabajando precisamente en el ingenio. Con mucho orgullo, ¿no? Porque el ingenio, pues yo... aparte que le da nombre a este programa, pues, pues le dio origen a esta ciudad, ¿no? Que nos llena de orgullo decir que somos de aquí, de esta ciudad. De Mochis, exactamente. Y es una ciudad inminentemente agrícola. La actividad económica, a lo mejor, afortunadamente para unos o desafortunadamente para muchos, es agrícola. Ojalá fuera más industrial, más comercial, más turístico. Pero yo creo que vamos avanzando en ese sentido, ¿no? Dejar las actividades primarias que cada vez son, pues están cada vez más raquíticos sus utilidades. Y precisamente eso es parte de lo que venimos a platicar el día de hoy. ¿Verdad? Correctísimo. Tú, bueno, me imagino que hasta donde tengo entendido, el glifosato, el malatión, el paratión son sustancias parecidas, los herbicidas. Bueno, el glifosato es glifosato, ¿no? Con ese. Okay. El glifosato es un herbicida. Sí. Y hay otros que son insecticidas, creo que los otros que mencionaste. Sí. El glifosato, no sé por qué se le ha hecho una imagen de que es un veneno terrible, que causa infinidad de enfermedades. Lo que sí te puedo decir yo es que el glifosato es una molécula que sirve como herbicida, que ha probado su eficiencia en todo el mundo. Monsanto creó esa molécula, le puso nombre Roundup, sí. Y aquí en México se le conoce como faena. Pero venció la patente y ahora ya la pueden fabricar. Bayer la compró, ¿verdad? Algo así. Bueno, Bayer compró Monsanto. Monsanto, okay. Ahorita ya Monsanto ya no existe. La palabra o la marca Monsanto también se satanizó por muchos años. Sí, por los transgénicos, ¿no? Por los transgénicos y por los agroquímicos. La verdad es que pues gran parte del desarrollo de la agroindustria ha sido gracias a esas grandes empresas que se han dedicado millones de dólares a la investigación, y pues tenemos que aceptar que la agricultura dio un brinco cuando se empezaron a utilizar los fertilizantes químicos como las ureas y el fósforo en sus diferentes presentaciones, y el potasio y todo eso, ¿no? Ahí empezó la revolución verde y empezó a producirse pues todos los granos y alimentos para el mundo. Sí. Actualmente no hay suficientes alimentos para alimentar a todo el mundo. Hay gente o países que están viviendo hambrunas y México, pues con los 70 millones de pobres que tenemos aquí, no hemos logrado la autosuficiencia alimentaria. Entonces, parte de esas herramientas que nosotros estamos utilizando para ser más productivos, pues es los herbicidas, y el glifosato en lo particular, porque es un herbicida muy eficiente, muy barato ahora que la patente se venció, porque ya la están produciendo otras empresas, y eso nos abarata los costos. Nosotros, como bien comentabas tú, no estamos compitiendo con los productores o contra los productores de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán. Estamos compitiendo contra los productores de Estados Unidos. Y no nomás con los productores de Estados Unidos. Estamos compitiendo contra el tesoro de Estados Unidos. Porque es la actividad agrícola en Estados Unidos muy apoyada por su gobierno. Ellos, aparte de que tienen muchas facilidades, tienen combustibles muy baratos, la mitad de baratos que nosotros, intereses muy bajos. En los bancos, ¿no? Y acceso a créditos. Accesos a créditos de maquinaria que están casi al 0%, ¿no? Me ha tocado participar a mí en algunas ferias de equipos agrícolas, y prácticamente le dicen: llévate el tractor y me lo pagas en 5 años y a 0% de interés.
¿cuándo vamos a ver una cosa de esas nosotros? Aquí los intereses que pagamos son del 16% contra el 4% de los Estados Unidos, de los productores agrícolas. Entonces, a partir de que nosotros entramos al Tratado de Libre Comercio con Salinas de Gortari, pues las asimetrías entre los dos países era inmensa. Todavía la es. No hemos logrado ni siquiera estar a la par con Estados Unidos. Agrícolamente ellos están muy por encima de nosotros y no nos quejamos. Sí. Lo que le pedimos a nuestro gobierno es que es piso parejo, que tomen en cuenta todo ese tipo de cosas, porque nosotros estamos dispuestos a competir. Está bien, en el Tratado de Libre Comercio los granos fueron la moneda de cambio, ¿no? Sí. Los beneficiados fueron la mayoría de los consumidores de este país, porque lo hemos visto cómo podemos obtener artículos de todo el mundo, cuando antes no batallábamos para comprar hasta la pasta de dientes, si te acuerdas, en los 80. Los cuadernos y todo. Exactamente. Entonces, pues ahora ya podemos comprar lo que queramos siempre y cuando tengamos el poder adquisitivo. Entonces, en la agricultura, sobre todo la de granos, fue la más afectada en este Tratado de Libre Comercio. Estamos compitiendo con productores agrícolas de Estados Unidos, que es el mayor productor de alimentos del mundo, que tiene toda la tecnología a su favor. Sí. Hablamos de los transgénicos, de los agroquímicos, de la maquinaria. Ellos son generadores de toda esa tecnología que les sirve a sus productores para poder producir más y mejor. Curiosamente, el maíz, que es en el caso en el que yo me encuentro, yo soy productor de maíz, pues el maíz nació aquí en México. Sí. Es originario de esta parte del continente y sin embargo se adaptó muy bien a las planicies de Estados Unidos. Nosotros tenemos costos muy altos porque cultivamos, regamos, tenemos que hacer muchas labores para producir el maíz en esta zona. Hablo por la zona aquí del Valle del Fuerte. Sí. En Estados Unidos no tienen que regar porque les cae el agua de la lluvia. Okay. Ellos no tienen que estar metiéndose Son como temporales ya. Es casi prácticamente todo temporal. Entonces sus costos son muy bajos de todo el laboreo, ¿no? Entonces ellos tienen autorizado producir materiales transgénicos. ¿Y qué quiere decir transgénico? Que se le modificó una parte de su genética para que, en este caso, por ejemplo, que sea resistente al glifosato. Tú le puedes aplicar glifosato a las plantas de maíz y no se muere la planta de maíz, se mueren las hierbas que están en el cultivo. Alrededor, que las pueden dañar. También hay otras modificaciones que se han hecho, que son, por ejemplo, las plantas de maíz se modificaron para que puedan producir un veneno que es sensible a los gusanos que comen las plantas de maíz. Se les insertó ahí una característica del Bacillus thuringiensis, es un bacilo que mata a los gusanos. Sí. Entonces la planta de maíz puede producir ese mismo veneno que produce el Bacillus thuringiensis. Entonces ellos ya no necesitan aplicar venenos para matar el maíz, para matar, a los insectos del maíz. Que destruye la planta. Entonces esas son las modificaciones genéticas que han hecho ellos. También hay otras modificaciones que han hecho para que produzca más aceite o para que produzca más azúcares y sean más productores de etanol y otras cosas, ¿no? A ese nivel han llegado los americanos a generar sus propias semillas. Nosotros aquí en México tenemos prohibidos los transgénicos ya. Siempre han estado prohibidos, nunca se han autorizado. Pero se usan. No. No podemos cultivarlos nosotros, pero sí podemos importarlos y consumirlos. Ahí es donde ahí empiezan las contradicciones, ¿no? Por un lado, no podemos, aparte no ocuparíamos, hasta nos favorece a nosotros, porque nosotros podemos exportar maíz blanco, que nosotros somos superavitarios en maíz blanco. El maíz blanco, una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿El maíz blanco es el maíz nativo, con lo que se llama maíz nativo? No, es que hay
hay maíces de diferentes colores. Okay. En Estados Unidos se produce principalmente maíz amarillo, ¿no? Que se usa para pues, alimentar al ganado y a los animales que a su vez van a ser consumidos por los humanos. Aquí en México, por tradición, las tortillas se hacen con maíz blanco. Sí. Sí se usa un poco de maíz amarillo, y cada vez se ha ido aceptando el color porque es lo que se importa de Estados Unidos. También se importa mínimamente maíz blanco no transgénico. Okay. Entonces, aquí principalmente por costumbre o por alguna razón se cultiva principalmente maíz blanco. Blanco, ok. ¿Y es el que se cultiva aquí se exporta a Estados Unidos? Se exporta, se ha exportado a Sudáfrica o a África, se ha exportado a Venezuela y se ha exportado a Europa y se ha podido exportar porque es no transgénico, fíjate. Okay. Porque en Europa y Venezuela, por cuestiones ideológicas, no aceptan ningún organismo modificado genéticamente para el consumo humano. Ok, entonces esa es la otra cuestión. Como te decía, hay información en los medios muy confusa, muy contradictoria de lo que respecta al glifosato, en el cual te ponen 17 países, principalmente de la Unión Europea, tienen prohibido. Uh-huh. ¿Y cómo es posible que, o sea, como en apoyo a que aquí en México se haya? Y luego ya te pones a checar, como lo mencionaste tú, que realmente tienen ciertas restricciones, pero se sigue usando en muchos países. Sí, mira, yo he estado siguiendo muy de cerca la página de la SADER, porque se ha estado mencionando mucho el tema del glifosato y ponen titulares muy espectaculares. Prohibido el glifosato en Europa y en otros países del mundo. Entonces ya te vas a leer la información a detalle y te das cuenta de que está prohibido para un uso no técnico o para personas que no tienen la calificación para poder usar. En la agricultura se sigue usando. Es más, en Francia, en Checoslovaquia y en la República Checa, creo, tienen la exclusión, que fue la misma que nosotros propusimos que se quedara aquí en México, que mientras no hubiera una alternativa mejor, okay, o igual al glifosato, que se permitiera el uso hasta que se encontrara la misma. Y así habíamos quedado en un acuerdo nacional con el gobierno federal. Pero pues en diciembre se modificó y parece ser que, aparte del glifosato y otros 2 moléculas más, pues ya se va a impedir que se importen. ¿Se va a seguir usando hasta el 24 o no? Pues yo tenía entendido que sí, pero está limitada los permisos de importación. Entonces ahí hay una duda. Pues ahora también estaba la exclusión de que sí, hasta el 24, pero si no había una molécula mejor o igual, pues que se permitiera el uso, como en Francia lo están haciendo, por ejemplo. Esa fue una promesa de campaña del presidente en esa ocasión, pero pues muy inteligentemente dijo, si no hay una molécula que iguale al glifosato pues en efectividad y precio, pues que se siga usando. La verdad es que ni la ONU, ni la OMS, ni la Agencia para la Protección del Medio Ambiente en Estados Unidos han prohibido el glifosato, ni han dicho que es cancerígeno. Sí. La OMS ha dicho que es probablemente cancerígeno. Y le puso en una categoría 2A. Sí. Y curiosamente, en esa misma categoría están actividades como la peluquería y la cocina de frituras, por ejemplo. Okay. Es la misma riesgo de trabajo del glifosato y de esas dos. Entonces, para mí que lo pusieron nada más para cumplir con algún compromiso, y la verdad lo que dijeron en conclusiones es de que van a seguir haciendo los estudios porque no han concluido, no se ha concluido todavía. Sí. De que pudiera causar cáncer. Según, porque hace unos días yo creo que viste, sale que en Alemania también, pero es igual, en Alemania también lo mismo que mencionas, a limitar su uso en parques públicos. En parques y jardines públicos. Exactamente, y gente que no sea profesional, y también en teoría, para el 23-24 progresivamente, ir suprimiendo, suponiendo que debe haber, porque yo leí la ley de aquí, la de México,
La leí hace 3, 4 días. Y en teoría, pues se oye muy bonito, ¿no? De que va a haber investigación científica, que se va a apoyar al campo para investigar y tratar de buscar otras alternativas. De aquí a entonces, a dentro de 3 años, para encontrar algo. Sí, mira, yo tengo un amigo ahí en el CONACYT y él forma parte de ese mismo comité que están haciendo la evaluación y andan buscando una alternativa, pero de aquí que la encuentren va a estar muy difícil. Y te voy a decir una cosa, esa persona o esas personas son, son ambientalistas y son un poquito radicales. Entonces a lo mejor ese sesgo no les deja hacer una labor muy, digamos, imparcial. Pero vámonos a los efectos. Ahora, si supongamos que no tiene efectos negativos el glifosato, todavía no está definido, ¿no? Sí. Está en suspenso porque siguen haciendo miles de estudios. Ahora, vamos viendo, a los productores americanos no se les va a prohibir el uso del glifosato. Sería darse un tiro en el pie porque ya traen ellos todo un tren avanzando a una velocidad importante. Y si le quitan las ruedas, pues lo van a descarrilar. Y eso para mí se me hace imposible que se... Sí, hay un punto que encontré también, que lo debes de saber con toda certeza. Hay muchas demandas en Estados Unidos hoy contra Bayer, de granjeros y gente dedicada al campo, jardineros, que aducen a que se enfermaron de linfoma no Hodgkin, que es lo que más le achacan al glifosato, por culpa del uso continuo. Pero sí leí 125,000 demandas, una cosa así, que eso, digo, independientemente, yo entiendo perfectamente que la economía de Estados Unidos pues no se puede detener por una sospecha de algo si no hay una prueba. Pero también yo creo que es un punto que en un futuro puede generar cada vez un problema mayor en la medida que pudiera, suponiendo más gente, que hubiera más casos y pudiera aducir, ¿no? Bueno, te comentaba de la Agencia para del Medio Ambiente de Estados Unidos. Ellos ya declararon que el glifosato es no posiblemente cancerígeno, lo contrario que hizo la OMS, que la OMS lo declaró como posiblemente cancerígeno. La EPA ya dijo es no posiblemente cancerígeno. Eso va a ir yo también leí que va a ir a favor de las demandas que tiene Bayer en su contra, porque eso ya lo está avalando, lo avala el gobierno de Estados Unidos. Las demandas en Estados Unidos es un negocio enorme, ¿no? Ahí te demandan porque te caíste en el súper. Y te demandan por millones. Entonces todo el mundo anda haciendo demandas por cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que basarnos en lo que es la investigación científica. Y en el caso de México, bueno, Estados Unidos no va a dejar de utilizar el glifosato, por lo menos en varios años. Y no son 4 años, yo creo que son un poco más. Mientras no haya producto sustituto, no lo van a dejar de utilizar. Y ellos van a seguir, o nosotros vamos a seguir importando maíz transgénico y con rastros de glifosato a México. Exactamente. Y lo vamos a estar consumiendo nosotros. En Estados Unidos se usa mucho ese maíz para engordar ganado, no para consumo humano. Aquí en México sí se usa para consumo humano. Y tenemos años haciéndolo y no creo que en las estadísticas indique que ha pasado algo malo. Pero todavía yo veo, aquí en México no usamos el glifosato directamente sobre los cultivos porque no son transgénicos y los dañaríamos irremediablemente. Entonces aquí usamos el glifosato para aplicarlo directamente a las malezas. Entonces también se ha estudiado mucho la residualidad del glifosato y se ha encontrado que no existe tal. Es más, el índice, por lo que he leído yo, tú puedes tomarte el glifosato de manera accidental porque nadie lo va a hacer conscientemente. Y no se va a acumular en tu organismo, se va a eliminar por las diferentes formas, ¿no? En el suelo tampoco se acumula.
Sí. Las bacterias lo degradan. Las condiciones climáticas de esta región, también el calor tan alto que tenemos en verano hace que se degrade más rápido que en climas fríos. La EPA, la Agencia para el Medio Ambiente, para la Protección del Medio Ambiente en Estados Unidos, apenas acaba de diseñar una forma de analizar los residuos de glifosato en los alimentos, y han encontrado muy bajas dosis de residualidad en los alimentos de glifosato, que no ponen en riesgo la salud humana en caso de que fuera dañino para la salud humana. Pero volviendo al caso de nosotros no lo usamos directamente en los cultivos. Sí, okay. Entonces, nada más en las malezas, y no es cierto, como dicen las páginas oficiales de la SEDER, no se va a los ríos ni a los cauces de los arroyos. Sí, porque es lo que viene, pues, que esté en los alimentos, esté en el agua que tomamos. En teoría, pues, es lo que aduce, ¿no? Entonces, y que está dentro del cuerpo de los campesinos y que... Sí. Hay otras moléculas más dañinas que curiosamente no se les hace tanta publicidad como el glifosato. Entonces eso causa mucha controversia y confusión. Según la OMS, el índice de letalidad 50 del glifosato, o más bien el índice de letalidad de 50 de la cafeína es 20 veces mayor a la del glifosato. Es más fácil que te mueras por exceso de tomar café que pues por glifosato. El tabaco, o sea, debe igual. ser. Entonces, pues como dijo un sabio, ¿no? El veneno está en la cantidad. Si en Estados Unidos, en Europa, hay organismos gubernamentales que están observando que se haga la correcta aplicación de los agroquímicos en general, no nada más del glifosato. Sí. Yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer aquí, ¿no? Okay. De que se regulara, y está regulado, sí, pero que se vigilara y que se le diera seguimiento, y yo te aseguro que hay muchos productores que quieren hacer las cosas mejor. Sí. De hecho, nosotros somos, como organización agrícola, siempre hemos promovido, por lo menos en los últimos años, una agricultura sustentable. Sí. Y curiosamente, fíjate, yo soy productor asociado de Masagro, que depende del CIMIT, el Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo. Masagro lo que nos quiere enseñar es que nosotros hagamos una labranza sustentable. Entonces nos han enseñado, nos han capacitado, ya tienen varios años capacitándonos en estas técnicas para ser más sustentables, más amigables con el medio ambiente, abatir costos, con menos pasos de maquinaria, y una de las herramientas importantes es el herbicida glifosato. Okay. Entonces, curiosamente, pues el CIMIT nos recomienda que lo usemos. Porque es la mejor molécula que hay, no hay otro sustituto. Pues si hubiera otro, usaríamos otro. El CIMIT es una organización que tiene fondos internacionales, y son gente que piensa en el medio ambiente, pero por eso están ellos promoviendo este tipo de prácticas. Y te voy a decir otra cosa, el no hacer ese tipo de labranzas como la labranza de conservación implica más pasos de maquinaria, y toda la paja que está en el suelo, al incorporarla al suelo, las bacterias la descomponen y las convierten en CO2 y liberan los nitratos. Sí. Entonces, las desventajas que hay de hacer más pasos de maquinaria con más costos de gastos de combustible. Sí. Fíjate, aquí el promedio en el estado de producción de maíz son 12 toneladas, y se supone que por cada tonelada de grano tú produces una tonelada de paja. Entonces estamos quemando, entre comillas, cientos de toneladas de paja que se van al medio ambiente, y eso como no lo vemos, pues nadie lo critica. Entonces deberíamos de promover prácticas, y estas no son románticas, son prácticas agrícolas. Prácticas que ya están evaluadas y que pues dan resultado. Entonces eso es lo que hay que promover, no prohibir, sino promover prácticas que sean amigables con el medio ambiente. Y yo estoy seguro que hay muchos productores que están de acuerdo con eso.
siempre hay los que salen, salen del... Pero yo también, yo pienso honestamente de que cada quien en su profesión trata de hacerlo mejor y de dar lo mejor, ¿no? Y de ir aprendiendo y de ir modificando para beneficio de todos, para uno mismo como profesionista o como productor. Trata de crecer también uno, o sea, por el orgullo que le da uno a hacer las cosas como deben ser, independientemente de la remuneración económica, ¿no? Y hay de todo, y no todos somos iguales, pero, por ejemplo, aquí se aplica en México mucho la ley del tope, le digo yo, ¿no? Hay una calle donde pasa siempre una persona muy recio, atropellan a alguien y todos los vecinos se juntan y pongan topes, ¿no? Entonces ahí nos amolamos todos, hasta los que no andamos recio. Y el que anda recio se brinca los topes como igual. Vale Wilson. Entonces, aquí se pudiera decir que es lo mismo. Pues entonces, por algunos malos agricultores, a lo mejor se quiere evitar ciertas prácticas contaminantes y nos afectan a todos. Ahora, falta otro punto muy importante también, que ya va más allá de la afectación a los productores agrícolas. ¿Qué implicaciones legales va a tener México? Porque tú lo comentaste muy bien, estamos insertos en una competencia o en un comercio mundial. Tenemos un tratado de comercio con Canadá, Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con eso? El actual gobierno firmó ese tratado, nadie los obligó y aceptaron las condiciones que decía ese tratado. ¿Qué va a pasar como lo comentábamos ahorita, qué va a pasar con todos los consumidores mexicanos si nos empiezan a poner sanciones, aranceles? Nos pudiera causar un problema muy serio. Entonces también hay que ver todo eso, ¿no? No nada más el tema del glifosato. Del medio ambiente, pues, en teoría, pues el tema ecológico o el tema, sino todas las implicaciones que lleva. Y la otra cuestión que mencionas también, que creo yo que es algo un poquito, se puede decir incongruente, el hecho de que prohibieran y al mismo tiempo estamos consumiendo maíz amarillo, que viene que fue tratado en Estados Unidos con glifosato y directamente, pues. Pero aún así que tenemos muchos años. Bueno, ahí sí yo no estoy de acuerdo, ¿no? De que por un lado nos prohíban a nosotros el uso y por otro lado se importe indiscriminadamente, porque nosotros producimos, según la SEDER, este año se van a producir 28 millones de toneladas de maíz en México, pero vamos a importar 19. ¿Qué pasaría si nosotros nos quitan las herramientas para ser más productivos? Vamos a empezar a producir menos, aunados a que este año tenemos sequía en todo el estado, tenemos las presas prácticamente vacías. A lo mejor no producimos los 28 millones. No nos irá a pasar lo mismo que pasó con el gas natural, de que dejaron de importarlo y tuvimos apagones en todo el país. Nuevo León. Entonces todo eso tenemos que nosotros relacionar, no ver las cosas por separado, sino verlo como un todo. Con un pequeño espejito nomás. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros primero que nada, tenemos que alimentar al país, ¿no? Tenemos 130 millones de habitantes. Y 70 millones son pobres. Sí suena muy bonito, suena muy romántico, y yo quisiera hacerlo, ¿no? Yo soy consumidor primero que productor agrícola. A mí me gustaría tener la certeza de estar consumiendo productos del campo sanos, sin agroquímicos, o con el mínimo, o que no me afecten en mi salud. Pero eso también cuesta mucho dinero, pues. Esos productos cuesta más caro producirlos. Y nosotros no tenemos la capacidad, en la mayoría de los mexicanos, de poder pagar lo que cuesta ese tipo de alimentos, porque vamos para allá. La actual Secretaría de Medio Ambiente, y lo dice en sus páginas oficiales, no quiere que usemos agroquímicos en general, no nada más el glifosato, no quiere que usemos fertilizantes y no quiere que usemos otros agroquímicos. Entonces prácticamente quiere que seamos orgánicos, pero en Europa ellos ya lo pueden hacer. Ellos ya pasaron la etapa donde tenían problemas de alimentación para su población. Nosotros primero tenemos que dar ese paso, ¿no? Asegurar la alimentación de nuestro pueblo. Y para asegurarlo, pues necesitamos usar las herramientas que
que se están usando en todo el mundo. ¿Tienen diálogo con las autoridades? Yo estoy enterado que no. De hecho, aquí en Sinaloa ya se pusieron 2 demandas contra el gobierno federal. Sí. Y pues la idea es de que sea la ley y la ciencia los que determinen el fallo, quién es el que tiene la razón. Okay. Tú comentabas ahorita, hay mucha información en ambos sentidos, sí. Pero que sea la ley y que sea la ciencia la que defina qué es lo que debe de prevalecer, sí. En beneficio de todos los mexicanos, no en beneficio de unos cuantos. Pues. Sí, yo creo que tienes razón. O sea, tienen que ver todas las aristas. Lo puedo equiparar un poquito. Ya, estos me empiezan a regañar cuando nos colgamos, pero lo puedo equiparar un poquito con un símil que hemos vivido en cuanto al ejemplo de la pandemia. La pandemia nos ha generado una tragedia nacional, bueno, global, pero México ha sido afectado, todos lo sabemos. Muchas familias del país han perdido seres queridos y había una disyuntiva: parar la economía, o sea, para disminuir los casos, pero a lo mejor era peor parar la economía, iba a generar más daño que la enfermedad mientras la economía más o menos continuaba. Y yo creo que puede ser un símil, una analogía en cuanto a que sin tener la certeza, cuando menos por medio de la OMS, de que genere realmente cáncer y el daño en cuanto a la economía para el país, o sea, tiene que valorarse, tratar de generar un equilibrio. Y como lo decías tú, se puede empezar con supervisar que se use únicamente como debe usarse por la gente profesional e ir avanzando en buscar otras alternativas para suplirlo en su momento dado, claro, sin tener que poner fechas fatales. Exactamente, eso sería lo ideal. Y eso es lo que nosotros propusimos. Bueno, yo digo nosotros porque pues yo me considero parte del organismo cúpula que es el CNA, el Consejo Nacional Agropecuario, la asociación. Te enojaste porque puse Exactamente. Eso puso Víctor Toledo y yo nomás puso en su artículo. Fíjate, ¿quiénes estamos representados por el CNA? Productores, todos los productores de aquí del municipio, porque al haber una organización de productores aquí en el municipio, hay una ley estatal de asociaciones agrícolas que te obliga como organismo a representar los intereses de todos los productores agropecuarios. Aquí estamos hablando de agricultores, ganaderos y productores de especies del mar. Entonces, pues somos parte del CNA también. Sí. Y ahí confluyen personas como Minsa, como Maseca, como los grandes empresarios que nos compran el maíz, y muchas veces nosotros tenemos encontronazos con ellos por pelear un precio justo. Okay. Ahí estamos todos organizados, sí, y muchas veces convivimos con el enemigo ahí. Sí. Pero es parte del ser, del porqué de las organizaciones. Pues. Sí. Aún que no nos queramos o que no nos... que no se caigan bien o lo que sea. Tenemos que estar organizados porque al final de cuentas el bien común es el que debe prevalecer. Sí. Y a la larga nos conviene, pues. Entonces sí, cierto, sí me sentí un poquito agredido porque mencionabas tú que era la burguesía. Pero aquí hay de todo. Pero eso escribió Víctor Toledo. Yo tomé y lo expliqué del texto que él escribe, sí, y lo califica con el Consejo Nacional Agropecuario. Es la burguesía de los agricultores de México. Pero fíjate que no es cierto, porque ahí estamos representados todos. Yo no me considero un burgués de la agricultura. Hay gente supermillonaria en ese consejo. Pero hay también gente humilde. Pues hay de todo. Hay de todo, sí, y es parte del sabernos organizar. Pues, sí. Y no nada más para estos temas, sino para todos. Yo les comentaba a los muchachos que media hora se me hacía muy poco porque el tema está muy extenso, y no nada más es el glifosato, o sea, tiene mucho que ver con otras cosas, ¿no? Sí. Con economía, con ciencia, con medio ambiente, con un montón de cosas. Ok. ¿Hacemos otro? Más adelantito. Sale. Hacemos otro porque yo creo que para mi punto de vista es un tema bien interesante. Creo que vivimos en una región, pues todos sabemos, 100% agrícola. Todos tenemos
algún familiar que se dedica, o compadres o amigos, vecinos dedicados al campo, ¿no? Todos, yo como médico sé que la economía de la región depende 100% de la agricultura. En verano todo baja, yo creo que es cuando menos producen, ¿no? Porque la economía se va para abajo. O sea, los ciclos económicos, y me imagino los restauranteros, todo el mundo sabe los ciclos que tenemos en nuestra economía regional y que dependen de la agricultura. En gran parte, sí. Los bancos resienten mucho los flujos de efectivo, cuando baja. Los restaurantes, todo el mundo. Y yo pienso que son temas que debemos de seguir abordando. Y realmente te agradezco, Vinicio, el que nos aportes pues tus experiencias, tu conocimiento y la visión de ustedes como productores que por supuesto debiesen ser los primeramente tomados en cuenta a la hora de tomar las decisiones, porque pues son los que nos proveen el alimento, ¿no? Mueven la economía y aparte proveen el alimento que consumimos todos, ¿no? Entonces, sí pienso totalmente que hay mucho todavía por discutir, queda mucho por ver por delante qué va a suceder, pero sí debe uno escuchar, desde mi punto de vista, la parte ecológica, la parte de salud, que es muy importante, y la parte también de los productores, que también tienen su visión, también saben del tema, por supuesto, pues son los expertos, y poder valorar, como te decía, igual que se valoró con la pandemia en cuanto a la cuestión de cierren aeropuertos, cierren el país, para que no entre el virus, o sea... De los males, el menor, pues, ¿cuál es el menor? Sí. Entonces, nosotros también estamos interesados en el medio ambiente, porque... Sí. Pues tienen hijos, tienen familia, Y tenemos problemas con la falta de agua también. Aquí no, si no llueve en la sierra, nos quedamos sin agua, y ahorita es el ejemplo más obvio, ¿no? Sí. Estamos sin agua y está en riesgo nuestra actividad de este ciclo. Entonces sí estamos preocupados por el medio ambiente. Muy bien, Vinicio. Muchas gracias, de verdad. Me encantó la plática, ojalá y que a la gente le agrade, y aparte que nos aporte conocimiento para todos, ¿no? Para poder saber también opinar y como ciudadanos tomar medidas o presión en lo que se va presentando en este tipo de... Claro, y esa es mi intención, ¿no? Venir a dar mi punto de vista para que la gente se informe y también apoye, ¿no? Apoye en el sentido que ellos crean que es el correcto. Sí. Yo pienso que a veces uno es como con los médicos. Cuando uno yo hago medicina privada y nomás están viendo para sacar dinero, y como si uno nomás, y así los agricultores nomás están enriqueciendo, están buscando su propio beneficio, pero sí, pues estamos insertos en una sociedad y tenemos que ser responsables, y uno quiere hacer las cosas bien y la mayoría quiere hacer las cosas bien, sí, como en todos lados, ¿no? Hay gente que no, pero pues la mayoría es la que manda. Pero uno se angustia, estreses, claro, noches de desvelo, igual que todos, pues cuando anda uno en problemas, o sea, no es nomás estar papeando y listo, o sea, lleva mucho de por medio, pues la vida que ustedes ponen, la vida que todos los profesionistas ponemos en nuestros trabajos, ¿no? Muy bien, Vinicio, muchas gracias, vamos a tener otra. Ok, de acuerdo, muy bien. Y recuerden dar like, recuerden suscribirse al canal, ojalá hayan visto el programa todo completo, porque de verdad vale la pena estar bien informado y escuchar todas las aristas de este tipo de temas. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos la otra semana.